Hace tiempo me topé con ese video, que si quieres verlo te lo voy a dejar en el link en la caja de la descripción, en donde en una entrevista el doctor Javier Santolaya habla de la relación que hay entre la religión y la ciencia, sacando a relucir varias cosas interesantes. De hecho, si viste el video, una de las cosas interesantes que a mí se me hicieron es que empieza diciendo voy a decir dos burradas, resaltando así cómo es que él cree que la gente se va a tomar su comentario sobre la relación entre la ciencia y la religión. Y otra cosa interesante es cómo llega a hablar de la posición atea y su relación con el entorno religioso. Pero al estar viendo todo este video, yo no pude evitar recordar este libro que se llama ¿Puede la ciencia explicarlo todo?, en donde el doctor John Lennox habla de la postura de la religión y la ciencia, pero desde el punto de vista cristiano. Y como este es un tema muy delicado y controversial, lo que quiero hacer es repasar los estudios del autor de este libro para abordar el tema del que voy a estar hablando. Y esto es muy interesante porque este autor tiene 2 maestrías y 2 doctorados. Una maestría es en matemáticas y otra maestría es en bioética. Mientras que sus doctorados, uno es en filosofía y otro es en ciencias. Aparte de sus estudios, pues bueno, ha escrito varios libros interesantes como estos 2 que tengo acá, pero también ha debatido con ateos memorables como los Christopher Hitchens, Richard Dawkins, Stephen Law, Peter Singer, entre otros. A lo que voy es que con todo esto queda claro que este autor tiene la autoridad suficiente como para hablar y abordar este tema, así que de la mano de este libro y de este autor voy a abordar el tema de la relación entre la religión y la ciencia. Creo que es muy bueno empezar abriendo con los científicos religiosos que hay, ya que desde el principio estoy dejando claro que sí hay una relación positiva entre la religión y la ciencia. Y aparte vamos a ir viendo que tal vez las cosas no son tan malas ni rozantes como nos las han hecho creer. Empezamos fuerte con Galileo Galilei, un autor que mucha gente no sabe que era creyente en Dios, al que se le atribuyen las frases las leyes de la naturaleza están escritas por la mano de Dios en el lenguaje de las matemáticas, y también la frase la ciencia nos dice cómo van los cielos y la Biblia nos dice cómo llegar al cielo. También tenemos como prueba la carta que le escribió Galileo a esta persona, donde dice lo siguiente: tengo 2 fuentes de consuelo perpetuo. Primero, que en mis escritos no se puede encontrar la más ligera sombra de irreverencia hacia la Santa Iglesia. Segundo, el testimonio de mi propia conciencia, que solo yo en la tierra y Dios en los cielos conocemos a fondo. Y él sabe que en esta causa por la cual sufro, aunque muchos hayan podido hablar con más conocimiento, ninguno, ni siquiera los santos padres, han hablado con más piedad o mayor celo por la Iglesia que yo. O también tenemos otra carta que fue escrita a la duquesa de Toscana, Cristina de Lorena, que es una obra donde podemos ver ampliamente la religiosidad de Galileo, en donde se enfoca en defender uno de sus textos, ya que había gente que estaba diciendo que sus teorías no iban de acuerdo a lo que decía la Biblia, o sea, la palabra de Dios, y él se enfoca en defender y decir que es todo lo contrario, que todo lo que él ha dicho va de acuerdo a lo que dice la Biblia, diciendo cosas como estas. Pero no solo esto, sino que también encontramos un dato súper interesante que va pegado al punto siguiente y al científico siguiente, ya que Galileo hace mención de otra persona que también era científico y que era creyente, y su nombre es Copérnico. De aquí me voy a basar en lo que dice Galileo, porque dice que Copérnico no solo era un católico, sino que era un sacerdote estimado. Pero también podemos saber de la mano de Galileo que Copérnico fue convocado para el Concilio Lateranense para que él hiciera la corrección del calendario eclesiástico. Pascal fue un físico y matemático abiertamente religioso, donde en sus textos podemos encontrar cosas como estas o como estas. Y aparte de estas cosas que él escribió, él es el creador de un argumento llamado la apuesta de Pascal, que en resumen consiste en decir que es mejor apostar a que Dios existe, porque si al final Dios no existe, pues no hay ningún infierno al que ir, entonces no vamos a sufrir y no va a pasar nada. Pero si Dios existe, pues vamos a pasar la eternidad en el infierno, así que es mejor apostar a que Dios existe. Y aunque considero que este argumento no es válido, no es bueno, no es bíblico, pues bueno, el testimonio de Pascal nos sirve para el tema del que estamos hablando, que es la relación entre la religión y la ciencia. Francis Collins es uno de los genetistas más famosos actualmente. Es conocido como el padre del genoma humano, ya que él estuvo a cargo del proyecto del genoma humano, aunque también es conocido por sus descubrimientos sobre algunos defectos genéticos en ciertas enfermedades. Y como él es contemporáneo, pues te voy a recomendar que vayas a ver algunas entrevistas y que vayas a ver su postura en cuanto a la religión y la ciencia. Pero si no quieres ir a verlos, pues bueno, no te preocupes, aquí te voy a dejar algunos nombres de algunos de sus libros y espero que sean suficientes para que tú creas lo que estoy diciendo. Para no perder más tiempo en este punto, pero a la vez queriendo dejar claro, voy a mencionar algunos científicos que eran cristianos y algunas frases que se le atribuyen, esperando que eso sea suficiente. El principal objetivo de todas las investigaciones del mundo externo debe ser descubrir el orden racional que Dios ha puesto en él y que nos reveló en el lenguaje de las matemáticas.
El libro de la naturaleza que hemos de leer está escrito por el dedo de Dios. La gravedad explica los movimientos de los planetas, pero no puede explicar quién estableció a los planetas en movimiento. Dios gobierna todas las cosas y sabe todo lo que es y todo lo que puede ser hecho. Solo puedo esperar que cuando le plazca a Dios suscitar personas de genio filosófico, bien dotadas de aprendizaje crítico y los principios de la verdadera filosofía, y les dé un interés sincero por el avance de sus verdades, estos hombres harán explicaciones y descubrimientos que justificarán más de lo que he dicho en elogio del estudio de nuestra religión y de los libros divinos que contienen los artículos de la misma. En esta mención no honorífica voy a hacer mención de Albert Einstein. Metí aquí a Einstein porque el punto era hablar de científicos que creyeran en Dios, y la mayoría de los que había mencionado antes eran personas o católicas o cristianas. El punto es que Einstein pues era panteísta, entonces aunque no concuerdo en nada lo que él cree, pues va a ser útil un poquito para esta conversación que vamos a estar teniendo y el tema del que vamos a estar hablando. Con lo que acabamos de ver creo que es suficiente para decir que realmente no está separada la religión de la ciencia. Pero lamentablemente las cosas no son tan sencillas porque hay algo que sobrepasa a la teoría, y esto es algo que el doctor Javier Santolaya hace mención al decir, y cito, la arrogancia de los ateos. Y yendo un poquito por este tema, el doctor John Lennox hace la diferencia entre las afirmaciones científicas y las afirmaciones de los científicos, donde podremos caer en el error de decir que porque un científico dijo X cosa, esa cosa debe ser verdad. Y un buen ejemplo para este punto es Stephen Hawking. Una vez se le preguntó al astrónomo real de Gran Bretaña, que era amigo de Stephen Hawking y que tiene este nombre que tampoco voy a pronunciar, sobre una declaración que hizo Hawking sobre que la creación del universo no necesitaba a un dios. A lo que Rees contestó: conozco lo bastante bien a Stephen Hawking como para saber que ha leído poca filosofía y aún menos teología, de modo que no creo que haya que concederle demasiado peso a sus conclusiones sobre el tema. Y me vienen a la mente recuerdos de cuando estaba en la primaria y la secundaria, que cuando sacábamos el tema de la religión, normalmente una respuesta era no, yo no creo en Dios, yo creo en la ciencia. Y es de este mismo pensamiento donde puede surgir el error que los científicos son los únicos que pueden llegar a conclusiones verdaderas. Por lo que creo conveniente que debemos de recordar las palabras de Richard Feynman, un ganador del Premio Nobel de 1965. Estoy convencido de que cuando un científico examina problemas no científicos puede ser tan listo o tan tonto como cualquier otro, y de cuando habla de un asunto no científico puede sonar igual de ingenuo que cualquier persona no impuesta en la materia. Volviendo con el físico de Stephen Hawking, él tiene una frase en su libro La clave secreta del universo, donde dice: la filosofía ha muerto. Los científicos se han convertido en los portadores de la antorcha del descubrimiento en nuestra búsqueda del conocimiento. En primer lugar, debemos dejar claro que esto no es una afirmación científica, es una afirmación de un científico. Y en segundo lugar, debemos preguntarnos, ¿la ciencia puede explicarlo todo? En primer lugar, si decimos que sí, estaríamos cayendo en la creencia errónea que tiene el nombre de cientificismo, que es algo que el mismísimo ateo Nietzsche critica en su libro El nacimiento de la tragedia, al decir lo siguiente: y la ciencia misma, nuestra ciencia, sí, ¿qué significa en general, vista como un síntoma de vida, toda ciencia? ¿Para qué? Peor aún, ¿de dónde toda ciencia? ¿Cómo? ¿Acaso es el cientificismo nada más que un miedo al pesimismo y una escapatoria frente a él? ¿Una defensa sutil obligada contra la verdad? Y hablando en términos morales, algo así como cobardía y falsedad. Hablando en términos no morales, ¿una astucia? En segundo lugar, podríamos llegar a la conclusión errónea que lo único que nuestros sentidos pueden captar, o solo lo físico, es lo que cuenta. Para esto, el declarado ateo y filósofo Thomas Nagel dice: el proyecto reduccionista trata por general de reclamar algunos de los aspectos del mundo excluidos en principio, al analizarlos en términos de lo físico, esto es en términos conductistas o neuropsicológicos, pero le niega la cualidad de real a todo aquello que no puede ser reducido a tales términos. Creo, por ello, que este proyecto está condenado. Las experiencias conscientes, los pensamientos, los valores y demás aspectos de la vivencia humana no son meras ilusiones, aun cuando no puedan ser identificadas en términos de lo físico. O como lo dice el cristiano C.S. Lewis, los naturalistas se han dedicado a reflexionar sobre la naturaleza. No han prestado atención al hecho de que al hacerlo estaban pensando. En el mismo momento que uno se da cuenta de que es así, es evidente que el pensamiento no puede ser meramente un suceso natural y por consiguiente que existe algo diferente a la naturaleza. En tercer lugar, si la ciencia lo explica todo, tendríamos que deshacernos de todas las disciplinas como la historia, el lenguaje, la filosofía, artes visuales, etc., ya que todas estas exigen uso de razón.
El Dr. Lennox nos da el siguiente ejemplo para hablar un poco de las limitaciones que tiene la ciencia. Supongamos que tengo una tía que ha horneado un pastel y se la da a los mejores científicos para que la analicen. Los bioquímicos nos dicen la estructura de la proteína, las grasas y otras cosas del pastel. Los físicos analizan los términos de las partículas fundamentales. Los matemáticos nos ofrecerían una elegante ecuación para descubrir el comportamiento de las partículas. Ahora sabemos de qué está hecho el pastel y cómo está hecho el pastel. Pero ¿qué pasa si ahora le preguntamos a los científicos presentes el motivo por el que se hizo el pastel? Mi tía sabe la respuesta, pero ellos no, porque no serán capaces de decirnos, basándose en sus investigaciones, por qué ella hizo el pastel. Pero ¿qué pasa si ahora le preguntamos a los científicos el motivo por el cual se hizo el pastel? Mi tía sabe la respuesta, pero ellos no, porque no serán capaces de decirnos, basándose en sus investigaciones, porque ella fue la que hizo el pastel. Y yo sé que esta metáfora está llena de fallas y es demasiado simplista. Pero lo que me gustaría resaltar es lo mismo que quiere resaltar el ganador del Premio Nobel de 1960, Peter, y este apellido. La existencia de un límite para la ciencia se ve claro en la capacidad de esta para responder preguntas elementales e infantiles que tienen que ver con los orígenes y los finales. Preguntas como ¿cómo empezó todo? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué sentido tiene vivir? Entonces, la ciencia no lo explica todo porque la sola ciencia no puede explicarlo todo. Ahora, otra cosa que suele marcar mucho la diferencia es la frase que dice: la ciencia es muy superior a la religión porque la ciencia no requiere fe. Que de hecho Richard Dawkins es una de las personas que dice esto, pero ¿será verdad que la ciencia no requiere fe? Para esto tenemos que definir qué es la fe, que proviene del latín fides, que significa lealtad o confianza. Y si somos seres racionales, nos daremos cuenta que no podemos confiar en algo o en alguien si no hay evidencia para ello. Y aquí es donde entra la fe científica, que no es algo que yo digo. El físico Paul Davies lo dice de esta manera: hasta el científico más ateo acepta como acto de fe la existencia de un orden en la naturaleza semejante a una ley, que es al menos parcialmente comprensible para nosotros. O lo que dice el profesor de mecánica cuántica de Cambridge, Sir John: la física no puede explicar su fe en la inteligibilidad matemática del universo. O lo que dice el mismo Einstein: no puedo concebir a un hombre de ciencia genuino que no tenga fe profunda. Esto resalta un poco más cuando nos ponemos a pensar cómo es que la ecuación matemática que surgió de la cabeza de un científico puede corresponder con el funcionamiento del universo. Para finalizar este punto, el autor John Gray escribe: el humanismo moderno consiste en la fe de que por medio de la ciencia la humanidad puede conocer la verdad y así ser libre. Pero si la teoría de la selección natural de Darwin es cierta, esto es imposible. La mente humana sirve al progreso evolutivo, no a la verdad. Ya que vimos que la ciencia requiere de la fe, al igual que la religión, también deberíamos de ver el hecho de que se suele decir que la religión no depende de la razón, porque la religión es totalmente fe ciega, algo que es totalmente erróneo. Así que aquí acuñaré el término de Einstein de fe profunda para diferenciarlo de la fe ciega con la que muchos suelen hablar en contra de la religión. Y en este punto me voy a basar totalmente en el cristianismo, y esto es porque desde el principio me hubiera encantado que ese fuera un tema de ciencia y cristianismo, pero pues para expandir un poco más el tema y hablar un poquito más de esto, expandirlo un poco más, pues hablé de la religión en general. Pero bueno, a mi gusto, a mi parecer, me hubiera encantado desde el principio hablar del cristianismo, así que en este último punto me voy a enfocar en eso. La cuestión es que si leemos la Biblia no encontramos nada parecido a lo que es una fe ciega. De hecho, si vamos al Evangelio de Juan encontramos algo muy interesante en el capítulo 29, versículo 30-31, donde dice lo siguiente: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea que Lucas nos está presentando evidencia por medio de los testigos oculares para que sobre esta evidencia pueda basarse nuestra fe. O también tenemos el caso de Jesús cuando le preguntan cuáles son los mandamientos más importantes. Él dijo que el primero era: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y para el tema que estamos viendo deberíamos prestar atención a cuando dice con toda tu mente. Y aunque en la Biblia podemos encontrar mucho más de esto, también te recomendaría, si quieres hacerlo, porque no voy a mencionar ningún capítulo ni versículo, en el libro de Job. Pero bueno, ahí te la dejo si quieres hacer tarea. Y para este punto debemos de ser súper sinceros y honestos, porque debemos decir que el problema mayor entre la ciencia y la religión es cuando empezamos a hablar de lo sobrenatural.
Y como habíamos mencionado antes, muchos de los problemas pueden venir de creer que la ciencia solamente se enfoca en los procesos físicos. El problema es que hay ocasiones donde estos procesos no parecen tener alguna explicación natural. Y es justamente aquí donde se supone que nosotros deberíamos seguir la evidencia hasta donde nos guíe. Y vamos a ver dos ejemplos que no son absolutos, pero bueno, son dos ejemplos muy convenientes para el tema del que estamos hablando, de dos personas que tomaron dos direcciones diferentes cuando se toparon con el problema o la barrera de que no se explicaban los procesos físicos. En el primer caso tenemos a Anthony Flew, que la verdad no sé si se pronuncia así, pero bueno, lo voy a pronunciar así. Que era una persona atea hasta que después de muchos años decidió aceptar la existencia de Dios. Y en sus propias palabras dice: la investigación del ADN por parte de los biólogos ha demostrado que debido a la casi inconcebible complejidad de los procesos que son necesarios para producir la vida, debe haber participado una inteligencia. Toda mi vida me he guiado por los principios de Sócrates recogidas por Platón. Sigue la evidencia hasta donde te lleve. ¿Y si a la gente no le gusta? Bueno, es una lástima. Por otro lado, tenemos una decisión totalmente lamentable y espero que tú también seas consciente de lo peligroso que es este pensamiento que tuvo el genetista de Harvard, Richard, al decir: nuestra disposición a aceptar los postulados científicos que contradicen el sentido común es clave para comprender la verdadera lucha entre la ciencia y lo sobrenatural. Nuestra adhesión a priori a las causas materiales nos obligan a crear un sistema de investigación y un conjunto de conceptos que produzcan explicaciones materiales, sin que importe lo contrarios a la intuición que sea, lo incomprensible que resulten para los no iniciados. Además, ese materialismo es absoluto porque no podemos permitir que algún Dios meta el pie en la puerta. O sea que este autor ha llegado al punto en el que hay que hacer, no importa si sea irracional, lo que sea con tal de no admitir lo sobrenatural. Y es demasiado triste ver gente que piense así, porque curiosamente es una visión y una actitud totalmente anticientífica. Pero como había mencionado con anterioridad, estos solo son dos ejemplos, son dos polos, blanco y negro. Pero hay que recordar que también hay grises, no todos los científicos son arrogantes y cerrados, y no todos los cristianos son racionales, y no todos los cristianos intentan buscar la verdad con celo, no todos los cristianos son científicos, no todos los científicos son ateos. Así que aquí me gustaría dejar este video, y esto es porque la finalidad de este video solamente es mostrar que si hay una relación, una sana convivencia entre la ciencia y la religión, que realmente no están peleados como nos han hecho creer. Pero yo también soy consciente de los huecos que puede haber en este video, que falta mucho contenido, no tiene buen cierre, etc. Y esto es porque le quiero dejar el lugar al autor del que me va a hacer para hacer este video, que es John Lennox, en el libro que les había mencionado. Se los voy a dejar en el link también por si lo quieren comprar, súper recomendado, vayan a verlo. Este video no lo escribí yo, recuerden que esta sección simplemente es un repaso en el que me baso de algún libro para hablar de cierto tema, así que lo vuelvo a repetir, vayan a comprar el libro si quieren ver más del tema, si quieren profundizar más. Y bueno, eso fue todo, pero antes me gustaría dar este datazo muy bueno, muy chido. Es un bonus track por si te quieres quedar, que es una carta que una niña le escribió a Einstein en el que le preguntaba: ¿los científicos oran? A lo que él le respondió: todo aquel que participe seriamente en la investigación científica está convencido de que en las leyes del universo se manifiesta un espíritu que es inmensamente superior al del ser humano, y frente al cual nosotros, con nuestras modestas capacidades, debemos sentirnos humildes. Y como había mencionado al principio, yo no concuerdo con nada con la teología de Einstein, estoy en contra de eso, pero es muy interesante cómo él usa estas palabras, esta idea de que al ver el universo y las leyes del universo nos da las ideas de algo mayor, de algo más grande. Así que habiendo dicho esto, espero que tengas un buen día y nos vemos en un próximo video.